de Pedro 5:10, lo hemos venido tratando. Hablamos del cristiano sólido, hablamos del Dios de toda gracia, hablamos también de una breve temporada, hablamos de que fuimos llamados a su gloria eterna, y en el domingo pasado estuvimos hablando del tema el autor de toda la obra, el autor de toda la obra, amén. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, mis hermanos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te adoramos. Señor, que pueda dar tu palabra con respeto, Señor, con amor, Padre Celestial, que pueda dar tu palabra, Señor, guiado por tu santa voluntad y tu Santo Espíritu, Señor. Que pueda esta palabra edificar, levantar, Señor, el ánimo de mis hermanos, consolar, traer respuesta a su vida, Padre Celestial. Porque sabemos que tu palabra es la obra perfecta, es perfecta y permanece para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, en el mensaje pasado estuvimos hablando del autor de la obra, el autor de la obra. Y vimos varios versículos que yo quisiera recordar. Dios da el crecimiento, lo vimos en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículos 6 al 7, donde dice la palabra de Dios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. También vimos que la obra de Dios, mis amados hermanos, no se detiene. La obra de Dios no se detiene. Mateo 16:18 estuvimos viendo a aquella ocasión cuando el Señor le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si ni el Hades puede prevalecer contra la obra de Dios, ¿qué podrá hacerlo, mis hermanos? Por lo tanto, la obra del Señor permanece siempre, y es estable y firme, no se detiene, mis hermanos. También vimos, mis amados hermanos, que la obra del Señor, el Evangelio, crece y da fruto. Vimos Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vimos también que Dios perfecciona su obra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos ver nosotros, mis amados hermanos, que la palabra de Dios está llena de textos, de mensajes que nos hablan acerca de la obra de Dios. Este tema, el día de hoy, tiene como título, este mensaje tiene como título: el autor de la obra, segunda parte. Porque la verdad, mis hermanos, es algo muy profundo, tiene mucho que enseñarse cuando se habla acerca de la obra, de que Dios es el autor de toda la obra. Vimos que Dios planificó la obra. También vimos que el Señor hace su obra en un terreno, en nuestro corazón, pero también en el mundo donde mucha gente no conoce del Señor y está en tinieblas. La palabra de Dios nos ha instruido a todos nosotros, mis hermanos, y dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. ¿Y cómo fuimos trasladados, mis hermanos? Fuimos trasladados por la palabra del Señor, cuando conocimos la verdad. En Juan 8 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, nos hace libres, y sigue librándonos, mis hermanos, a todos nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para librarnos de toda especie de mal.
de toda esclavitud, de toda especie de vicio. De todo nos libra, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar. Amén. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvar. Primeramente al judío, pero después al griego, dice ahí en Romanos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene el poder para salvarnos. También estuvimos viendo, finalizando el mensaje pasado, que nosotros, Dios nos ha provisto de algunos materiales para que su obra sea sólida, ¿Y cuáles son? La esperanza, la fe, la fortaleza, su palabra, sus promesas. Y podemos recordar en ese mensaje, mis hermanos, que el Señor nos estuvo diciendo que si los materiales son débiles y frágiles, pues la obra también va a ser débil y va a ser frágil. Y que los mejores materiales, mis amados hermanos, como lo son el oro, la plata, las piedras preciosas, como lo dice ahí la palabra del Señor, esos son los mejores materiales que solo se consiguen con esfuerzo, dedicación, compromiso y mucho trabajo. Para poder edificar la obra del Señor con esos materiales en mi corazón, pero también en la iglesia, hermanos, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación y se requiere compromiso. El Señor cuando llamó a Josué, después de que Moisés murió y dejó a Josué, la instrucción que el Señor le dio a Josué, ¿cuál fue? Solamente esfuérzate y sé muy valiente en guardar todas las palabras que están escritas en este libro, de meditarlas, de estar pendiente de ellas y de ponerlas por obra. La instrucción que Dios le dio a Josué fue solamente esfuérzate y sé muy valiente en guardar la palabra de Dios. Y lo mismo nos dice en este día, mis amados hermanos, para nosotros poder ser sólidos y para nosotros que la obra del Señor sea sólida, pues debemos, mis amados hermanos, esforzarnos y ser muy valientes en guardar la palabra de Dios. No debemos corromperla ni menguarla, porque en ese caso ya no serían los mejores materiales para que la obra de Dios se mantenga firme y sólida. Estuvimos viendo eso, mis hermanos. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de las bases y los fundamentos de la obra del Señor, que es otro paso o es otro punto necesario en toda obra, no solamente en la iglesia y en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos en lo secular, los arquitectos cuando construyen una obra, por ejemplo la fundación de Compensar que se estaba haciendo aquí al frente, tuvo que ser edificada con unos fundamentos y unas bases muy sólidas para una estructura tan grande. Y la iglesia y la obra que hace el Señor en mi vida y en la iglesia es bastante grande, mis hermanos, no es cualquier cosa. Es algo maravilloso, es algo hermoso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero para que esa obra en mi corazón y esa obra en la iglesia, mis amados hermanos, permanezca sólida y firme, se necesitan fundamentos también muy sólidos y firmes. Pongamos nomás como ejemplo, mis amados hermanos, que usted tenga el terreno, compre un lote y usted quiere construir su casa. Lo primero que usted hace es, pues después de hacer un hueco, hacer los hoyos, ahí tiene que poner los mejores fundamentos, las mejores bases sólidas. Porque cuando usted llegue a construir la casa, mis amados hermanos, y esa casa no tenga fundamentos y bases sólidas, con cualquier cosa se viene abajo. O usted empieza a ver las consecuencias de la decisión que tomó antes de construir, que fue, empieza a ver las grietas en las columnas, empieza a ver que están débiles y están propensas a caer. Con cualquier temblor, con cualquier movimiento de tierra se viene abajo. La obra de Dios, mis amados hermanos, debe estar fundada sobre una roca firme. ¿Qué es una roca, mis hermanos? Una roca es algo inamovible, que no se mueve, que no cambia.
Usted puede ver una roca y es dura, dura, dura. Y es tan pesada que nadie la puede mover. Y sobre rocas de ese tipo debemos construir la obra del Señor en nuestro corazón y la iglesia. Sobre bases y fundamentos sólidos, firmes, estables, inamovibles. Mis amados hermanos, ustedes sabían que en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay verdades absolutas que son inamovibles, que no se pueden negociar, que no se pueden menguar, que son sí, o si no, no es, mis hermanos. Hay fundamentos y hay bases sólidos que son innegociables, que no se pueden negociar con nadie, que no están aferrados a interpretaciones humanas. Por eso la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para toda buena obra. Ahí especifica qué hace la palabra de Dios: enseña, redarguye, instruye, corrige en justicia. Y la obra de nuestro Dios, no solamente en la iglesia, sino en nuestro corazón, requiere precisamente esas bases sólidas y no apega a interpretaciones humanas. Porque la Biblia no es de interpretación humana, mis hermanos. La Biblia es de interpretación, se interpreta ella misma. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, mis hermanos, en su contexto general, usted podrá ver la interpretación exacta de una palabra. Uno no le puede dar la interpretación a la escritura o a un mensaje o a una doctrina con un solo versículo. En el Salmo dice: porque la suma de tus palabras es la verdad. La suma de tus palabras es la verdad. Salmo 119, 155 o 160, si no estoy mal, mis hermanos. La suma de tus palabras es la verdad. Y la verdad, mis amados hermanos, es la que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, para fundamentarnos, para vivir en el Señor y para edificar la iglesia. En 1 Corintios 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento o base que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la base sólida, Jesucristo, donde edificamos nuestra vida y donde edificamos la iglesia. Nosotros somos cristianos, ¿cierto, mis hermanos? ¿Qué esperamos que se hable en este lugar? De Cristo, ¿cierto? No podemos hablar de otra cosa porque el fundamento que está puesto para edificar la obra es Jesucristo. Si yo llego a un lugar y se dice que es iglesia cristiana, pero no hablan de Cristo, pues ahí hay algo mal, ahí hay algo distorsionado, ¿cierto, mis hermanos? Se está edificando la iglesia sobre una base incorrecta. Y si la iglesia se edifica sobre una base incorrecta, pues imagínense qué puede venir de ahí para adelante si el fundamento y la base no es Jesucristo. Si mis decisiones no son Jesucristo por medio del filtro de siempre reconocer a Dios en todos mis caminos y Él enderezará mis veredas, si ese no es mi fundamento para todas las cosas, pues hermanos, ahí algo puede estar pasando, pueden haber consecuencias. En Mateo 7, versículos 24 al 27, el Señor Jesucristo nos enseñó lo siguiente: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida o prudente que construyó su casa sobre piedra firme. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. ¿Cuántos queremos ser prudentes y cuántos queremos ser precavidos? Amén. Todos, ¿cierto? Como iglesia también queremos ser precavidos y queremos ser prudentes, mis hermanos. Una persona prudente y una persona o un creyente precavido y prudente es aquel que escucha lo que el Señor habla, pero no se queda solamente en escuchar, sino que también hace lo que el Señor dice.
En Lucas, mis hermanos, 6:46, el Señor dijo: ustedes, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Repito, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y ahí el Señor estaba instruyendo precisamente a que construyamos la iglesia, que construyamos nuestra vida, todo lo que hacemos como personas en todas las áreas de nuestra vida, precisamente como creyentes prudentes y precavidos sobre la roca, sobre lo firme. ¿Quién es el único que permanece para siempre, mis amados hermanos? El Señor, ¿cierto? Dice, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Marcos 13:31, si no me equivoco. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Ese es el fundamento y esa es la base más firme en la que nosotros podemos edificar todo lo que somos, mis hermanos. Las verdades de la palabra del Señor, las verdades absolutas del Señor. Y dice el Señor en el mismo pasaje de Mateo 7, 24 al 27, dice, vino la lluvia. La lluvia porque viene, es natural, ¿cierto, mis hermanos? Porque es parte de la naturaleza. Vino la lluvia. Después de la lluvia vino el agua y el agua de los ríos subió mucho. ¿Sí notan el proceso? Como una continuidad. Lluvia, después ríos que se llenaron y creció. Y después dice, y el viento sopló con mucha fuerza contra la casa. Todo esto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo y está poniendo el ejemplo de lo natural que pasa en el mundo. Eso es natural que llueva, ¿cierto? Es natural, mis hermanos, que cuando llueva el río crezca y aumente su fluido y su caudal. Y es natural el viento cuando hay lluvia. Natural. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús con esto, mis hermanos? Que es natural que pasen ciertas circunstancias, es natural. Pero lo que no es natural es que nosotros seamos imprudentes e insensatos y no construyamos nuestra vida en Él. ¿Por qué? Porque va a ser natural que vengan las circunstancias, hermanos. Y si nosotros no fuimos prudentes, el viento, la lluvia y el caudal del río, estoy hablando metafóricamente, van a derribar la casa. Y aquí está hablando, mis amados hermanos, de construir la obra del Señor, la obra que hace Dios en nuestro corazón. Van a venir circunstancias. Nosotros como creyentes vamos a padecer aflicciones y dificultades, y más si le servimos fielmente al Señor. Pero tranquilos, mis hermanos, el Señor da esperanza, y Él es nuestro consolador, y Él es nuestra roca firme. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo el Señor, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Amén. Si construimos nuestra vida sobre la piedra, la roca firme que es el Señor, no va a caer. Pero si somos imprudentes y no construimos sobre el Señor Jesucristo, lo natural viene y nos va a derribar. Y el Señor lo enseña, pero la casa no se cayó porque estaba sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño, y no hace lo que yo digo, ¿cuál es la diferencia con el prudente? Los dos escucharon, ¿cierto? Pero uno hizo y el otro no hizo. Los dos tenían la palabra, la promesa. Aquí a todos se nos está dando la promesa y aquí a todos se nos está dando la misma palabra, a mí, a ustedes como creyentes, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. La misma palabra está dada, mis hermanos, no hay que cambiarle nada, la misma palabra está dada. Pero, mis hermanos, hay algunos de nosotros que escuchamos y no hacemos. Y cuando no hacemos, mire lo que sucede. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona imprudente. Pero ¿sabe cómo lo dice en esta versión, hermanos? No lo dije de una vez porque quiero advertir primero, va a sonar fuerte. Y es una palabra fuerte.
Dice, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es una persona tonta. Esta versión lo dice así, mis hermanos. O sea, no lo estoy diciendo yo. La versión en la traducción lenguaje actual lo dice así. Es una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué fundamento es la arena, mis hermanos? No es un fundamento en donde uno pueda construir nada. Es muy débil y puede caer. Y dice el Señor, vino la lluvia, lo mismo. Hagan de cuenta que los dos están en el mismo barrio o en la misma localidad, pero uno edificó sobre fundamentos sólidos y otro edificó sobre la arena, en el mismo lugar. Y resulta que en el mismo lugar vino en la lluvia, porque no puedo creer que solamente caiga la lluvia aquí y por allá no, cae general. La lluvia cae generalmente. ¿Y cuántas veces podemos ver, mis hermanos, que hay desastres naturales generales? Cuando un terremoto llega para todo el mundo. Y Dios cuida y protege, yo sé que sí, mis hermanos, pero ahí cae toda clase de personas, caen cristianos y caen no cristianos. Y eso es una realidad, pero hay una realidad también, mis hermanos, que si el cristiano muere con Cristo, se va con Cristo, pero si la persona murió y no estuvo con Cristo, pues se va sin Cristo y pues ya sabemos qué sucede. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no hay nada que perder. En el cristianismo no hay nada que perder, mis hermanos, porque estamos viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor y conforme a los mandamientos del Señor. Y el Señor dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿cierto? O sea, no le estamos haciendo nada a nadie, daño a nadie. Todo lo contrario, procuramos que las almas sean salvadas. No hay nada que perder como cristianos, mis hermanos. Y cuando vienen estos desastres o cuando vienen las tribulaciones y las aflicciones, muchas veces llegan a modo general. A modo general, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, lo mismo que el prudente. Y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa, ¿qué pasó? Se cayó. Y quedó totalmente destruida. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que permanezcamos firmes y sólidos. Por eso la serie es sólida, es cristiana, mis hermanos. Firmes y sólidos en el Señor. Las verdades absolutas del cristianismo, mis hermanos, las bases sobre las cuales debemos construir todo lo que hacemos, la obra del Señor, son principios fundamentales que no cambian con el tiempo, no cambian tampoco con la cultura y no cambian por las opiniones ni las filosofías humanas, no cambian. La Biblia, ¿cuántos años tiene, mis hermanos? Miles de años, ¿cierto? Y aunque para muchos sea un libro antiguo, ese libro viejo, sus verdades absolutas siguen ahí y nadie las podrá cambiar. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos cambiar el mensaje, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra también, mis hermanos. El mensaje que nosotros debemos predicar y enseñar y vivir no debe cambiar por el modernismo, ni por las culturas, ni por las filosofías, ni el país donde estemos. Porque aquí hay una cultura, ¿cierto? Pero no es la misma cultura que tenemos nosotros aquí, la que hay en Alemania. Un ejemplo. O la que tienen los chinos, o los coreanos, o en Japón. Allá podemos ver que la cultura y las filosofías que ellos tienen varía. Es más, en India, ¿cuántos dioses hay? Más de 5,000 dioses, mis hermanos. Y las culturas todas no son iguales. Acá tenemos una, allá tienen otras. Pero la palabra de Dios es la misma aquí y la misma allá en India. Y la misma en Corea, y la misma en Japón, y la misma en China. Por lo tanto, la misma palabra debemos vivirla aquí y en todo lugar. La palabra de Dios es inamovible y no debe cambiar. Y menos nosotros debemos buscar cambiarla, añadirle o quitarle. Porque el Señor fue muy cuidadoso en advertirnos a nosotros como cristianos, mis hermanos,
que el que le quita o le pone o le agrega, pues vendrá una consecuencia. Y quitarle y ponerle no es puede ser no es cambiarle una palabrita ahí. No, quitarle y ponerle es de pronto torcerla, corromperla y darle el mensaje que no es. ¿Por qué? Porque muchas veces interpretamos a nuestra manera y no a la manera tal cual como es la Biblia. Por eso es que se dan las sectas y por eso es que se dan las falsas doctrinas. Y nosotros procuramos aquí guardar la sana doctrina, mis hermanos, pero la advertencia también es para nosotros. Nosotros también en algún momento, si nos descuidamos, podemos llegar a decir algo que no es, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, porque nosotros nos podemos equivocar. Que el Señor nos ayude a recapacitar y a reflexionar y a darnos cuenta a tiempo si estamos diciendo lo que no es y haciendo lo que no es. ¿Para qué? Para que no estemos haciendo algo que el Señor esté ofendiéndolo. Entonces debemos darle la interpretación a la palabra de Dios tal cual como es. Y para eso, mis amados hermanos, debemos instruirnos, estudiar. Por eso hay una capacitación o hay algo que se llama hermenéutica. Hermenéutica, ¿qué es? ¿Qué es la hermenéutica, mis hermanos? Es los puntos o la instrucción de la interpretación de la palabra de Dios. Y hay unos puntos que uno debe conocer, unas instrucciones que uno debe conocer para interpretar bien la palabra del Señor. Nosotros debemos edificar y la iglesia debe edificar sobre las verdades absolutas del cristianismo y no debe cambiar en ningún lugar, ni por el tiempo, ni por las culturas. Dios existe, ¿cierto, mis amados hermanos? Y es real. Esa es una verdad absoluta. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es una verdad absoluta. Crea que le hay, que Dios es real y que Dios existe. No debemos dudar eso. ¿Qué puede hacernos dudar de eso, mis hermanos? Los vientos, los ríos, la lluvia, las circunstancias de la vida, lo natural, que de pronto pueda venir a nuestra vida. Una enfermedad puede hacernos dudar del Señor, que Dios es real. En circunstancias muy extremas, en momentos, en nuestra debilidad, muchas veces puede hacernos dudar. ¿Una circunstancia económica puede hacernos dudar? Sí, ¿cierto? Porque somos débiles. Y por eso el mensaje del día de hoy, mis hermanos, a que edifiquemos sobre verdades absolutas que sean anclas en nuestro corazón de fe, para que cuando venga eso, que muchas veces es natural, pues no nos veamos desestabilizados y dudando de la fe y de que Dios es real. Amén. Dios es real, mis hermanos. Fundamento de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y tiene autoridad absoluta en la fe y en la conducta de los creyentes. Esa es otra verdad absoluta. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo dice en Romanos 10:17, mis hermanos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es una verdad absoluta en la cual debemos fundamentarnos como creyentes, fundamentarnos como iglesia. La Biblia es inspirada por Dios y tiene la autoridad absoluta. Hermanos, les voy a explicar algo. Yo escuchaba esta semana al pastor Toño de Casa de Oración, que estaba hablando precisamente de la autoridad, Y él explicaba ahí y decía, quien usted tenga como autoridad suprema es a quien usted va a seguir y a quien va usted a obedecer. Si la autoridad suprema mía es Dios, yo obedezco y sigo a Dios. Pero si la autoridad que gobierna mi vida o a quien tengo como autoridad suprema no es Dios, sino mis propios razonamientos o otra persona, o no sé,
alguna clase o un estilo de vida, la música, tantas cosas que pueden ser autoridad para la vida de una persona, pues eso es lo que va a seguir y eso es lo que va a obedecer. Entonces, mis hermanos, la autoridad que debe tener el creyente y la iglesia por encima de cualquier cosa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está inspirada por Dios. Nosotros no buscamos motivadores, mis hermanos. Nosotros no buscamos inspiradores humanos ni razonamientos humanos. La Biblia lo tiene todo en donde podemos edificar nuestra vida, fundamentos sólidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Es la que tiene la autoridad suprema. Otro fundamento, mis hermanos, aunque son muchos, yo estoy nombrando solo algunos. Jesús es Dios y el único Salvador. Amén. Y hermano, ¿dónde dice eso? Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado y el único camino de salvación. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, ahí lo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Muy claro, hermanos. O sea, aquí no hay que buscarle otra interpretación, a eso es lo que me refiero. Ya ese es el fundamento sólido sobre el cual nos debemos edificar. No busquemos, es que quiso decir, intentó decir, no quiso decir nada ni intentó decir nada. Lo que dijo, dijo. No le busquemos más interpretación, mis hermanos. No hay más interpretación. La Biblia se interpreta sola. Y lo que nosotros debemos hacer es creerla. Eso es lo que debemos hacer, creerla. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando Pablo decía, terminaba un versículo con una frase así de exaltación, bendito por los siglos, amén, es porque algo sublime. ¿Y qué más sublime saber que Jesús es Dios? Y ese es nuestro Señor. Pero no se queda ahí, hay más versículos, hermano, porque no se puede quedar uno solamente con uno. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a Él es el que estamos esperando. ¿Fundados en qué? Con fundamentos, bases sólidas, que se edifica la obra del Señor. Otra realidad y otra verdad. La humanidad es pecadora y necesita redención. Todos nosotros fuimos rescatados del pecado, ¿cierto? ¿A qué vino el Señor Jesús? Él no vino por recocha, como muchos piensan que sí. Él vino a salvarnos del pecado, mis hermanos, de la condenación del pecado, y derramó toda su sangre por nosotros para que fuéramos perdonados y nos reconciliáramos con el Padre, con nuestro Dios. Todos han pecado y están separados de Dios, por lo que necesitan una salvación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios en este caso? La reconciliación con Él. La comunión con Dios. Porque estábamos separados, pero ya no estamos separados por medio de Cristo Jesús, mis hermanos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, es que Él fuera nuestra suprema autoridad en todo. Cuando Adán y Eva no habían pecado, ¿quién era la suprema autoridad? Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que Él vuelva a ser todo en todos. Otra verdad absoluta,
La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. No se obtiene por obras, sino por la gracia de Dios, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que podamos hacer, sino por la gracia y por la fe que nosotros depositamos que Él es nuestro Salvador. Y de ahí para adelante sí hay que vivir conforme a Jesús, conforme a Dios. Ahí sí ya haciendo obras en Cristo, porque Él es el autor de toda la obra. Verdad absoluta, otra. Jesús murió y resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo. En 1 Corintios 15:20 dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El principal de los resucitados, el primero, Señor Jesucristo. El principal. Para que en todo tenga la preeminencia. Porque sabemos que si Él murió y resucitó, también traerá Dios a los que durmieron en Él. Resucitarán con Él. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 15, ahí mismo, versículos 3 y 4, vea cómo dice el apóstol Pablo enseñándole a los corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué quiere decir eso? No hay cambio. No la cambió. Es inamovible. Primeramente les enseñé, o sea, les anuncié, les transmití lo que yo también recibí. ¿A dónde cambió algo? Nada. Nada. Lo mismo que me dan, eso es lo mismo que hay que hacer. Por gracia recibiste, dad de gracia, dice el Señor. Si a mí me están predicando estas verdades, esas mismas son las que tenemos que dar a cualquiera que nos demande de la esperanza que tenemos, y hacerlo con mansedumbre, enseñándole lo mismo que recibimos. Ahora, el peligro está en qué estamos recibiendo. Eso es donde nosotros debemos tener cuidado. Porque yo primeramente os enseñé lo que así mismo recibí. ¿Y qué enseñó y qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Ahí no hay cambio de nada. O sea, todo conforme a las Escrituras. No fue que, yo me imaginé que Cristo murió por los pecados y resucitó. Es mi imaginación. Pues yo creo que fue así. No, conforme a las Escrituras. O sea, cogió la Escritura, la aprendió, la recibió y la dio. Ya. No hay más, hermanos. Esa es la obra del Señor. Por eso hay que estar, hermanos, estudio permanente de la palabra, de la Biblia, completa. Si ya la leyó una vez, otra. Si la leyó 2 veces, otra. Si la leyó 3 veces, otra. Si la leyó otra vez, otra, 5, 6. Y las veces que sea necesaria, porque siempre Dios nos enseña algo, mis hermanos. Porque es infinita la sabiduría del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Norma de interpretación, ahí lo dio de hermenéutica Pablo. Conforme a las Escrituras. Una verdad absoluta, total, mis hermanos. Que el Señor Jesús es el único que resucitó de los muertos. Todas las tumbas están llenas. La única tumba que está vacía es la del Señor, porque Él venció a la muerte. Amén. Otra verdad absoluta: Jesús regresará y habrá un juicio también. Cristo vendrá otra vez y juzgará a vivos y a muertos. En Hechos capítulo 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 11, mire cómo lo dice la palabra de Dios. Varones Galileos, le estaba hablando a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿A dónde está puesta nuestra mirada, mis hermanos? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, verdad absoluta,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra verdad absoluta. Vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá, hermanos. Y Él les está diciendo, ¿qué hacen mirando al cielo? Tranquilos, Él va a volver. Pero no lo decía con el sentido de que no hay que poner la mirada en Dios. Lo decía con el sentido de que confíen que el Señor vive y permanece para siempre y que va a volver por su pueblo. Él está vivo. Él está vivo, mis hermanos, y va a volver. Y en Hechos 10:42 dice el apóstol también, Pablo, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto al Señor Jesucristo por juez de vivos y muertos. Por juez. Es una verdad absoluta, mis hermanos. Que el Señor regresará y que habrá un juicio. Otra verdad absoluta, el Espíritu Santo mora en los creyentes. ¿Cuántos lo creemos? Amén. El Espíritu Santo guía, consuela y capacita a los creyentes. Él no es una fuerza activa. No. Él es una persona. Él es parte de la Trinidad, mis hermanos. El Espíritu Santo consuela, guía a toda verdad, capacita, se contrista, guía, habla, enseña. ¿Qué dice en Romanos? Dice que Él, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Una fuerza no puede hacer eso. Una fuerza no intercede por uno. No, solamente intercede por alguien, por una persona, aquel que está vivo y puede interceder y conoce, tiene conocimiento, enseña, instruye, consuela, inspira. Porque ¿quién inspiró la palabra de Dios? Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu mora aquí, en los creyentes, mis hermanos. Amén. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué enseñó en Juan 16? ¿Por qué se entristecen? O sea, les digo la verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, les digo a los discípulos. Y yo enviaré al Consolador, el cual los guiará toda verdad y les enseñará todo lo que yo les he dicho y todo lo que yo les he enseñado. En 1 Corintios 6:19 lo dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13-15, lo voy a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una fuerza no puede guiar a ninguna verdad. Solamente el Espíritu Santo, una persona, un ser vivo, real, como Dios. Porque no hablará por su propia cuenta. Vean, mis hermanos, qué interesante. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres de quién, del Padre. Ahí hay una unión, pero sí distingue Padre, Espíritu Santo. Vayan distinguiendo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo revelado ahí. ¿Cierto? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ojo con esto. ¿Quién habló? ¿Quién estaba siendo bautizado? ¿Y quién descendió? Ahí está, mis hermanos. Ahí está, claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cierto? Y vea lo que sigue diciendo, las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará. ¿Quién lo glorificará? El Espíritu Santo. ¿A quién glorificará? Al Señor Jesús. En mi corazón. Pero ¿sabe cuándo también lo glorificó? Cuando lo resucitó a los muertos. Porque fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios que moraba en Cristo. Porque tomará de lo mío, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Ahí está, todo está el mensaje claritico ahí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahora nombra al Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilla, ¿cierto, mis hermanos? Otra verdad absoluta, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está formada por los creyentes que tienen al Espíritu Santo. Y tiene la misión, la iglesia, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, versículo 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué dice en particular? Porque acá somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes operaciones, diferentes funciones y por eso ministerios, operaciones y dones. Pero todos funcionan como un cuerpo al servicio de Cristo Jesús, que es la cabeza. Habrá vida eterna para los creyentes, otra verdad absoluta. Los que creen en Cristo tendrán vida eterna y los que lo rechacen enfrentarán condenación. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículos que son claves, hermanos, para memorizar. Versículos que son claves para nuestra fe. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén, mis hermanos. Esas son las verdades absolutas sobre las cuales se edifica toda la obra del Señor. Esas y otras, porque hay muchas más, mis hermanos. Pero si nos quedamos acá nombrándolas, pues nos va a dar todo el día. Y no solamente todo el día, hasta quién sabe cuánto tiempo podrá nosotros o nos podremos quedar aquí. La iglesia también tiene columnas. Debe haber edificaciones que sostengan la obra de Dios, como lo son las promesas de Dios y sus palabras de verdad. En el caso de la iglesia, son creyentes maduros y bien fundamentados en la sana doctrina del Evangelio. Las columnas de la vida de la iglesia cristiana son los principios fundamentales que sostienen la comunidad de creyentes y su misión en este mundo. ¿Cuál es la misión de este mundo? Para el creyente: ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. No las que cada quien crea, no, las que el Señor Jesús enseñó. Aunque pueden, mis amados hermanos, si nos descuidamos, pueden ser frágiles si no nos fundamentamos o ponemos columnas firmes y trabajamos con compromiso y dedicación para que las columnas sean firmes en mi vida y en la iglesia, pueden ser debilitadas. La predicación de la palabra de Dios es una de ellas. La Biblia es la base de la fe y la práctica cristiana, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué se hace en la iglesia, mis hermanos? Predicar a Jesucristo. Es una columna. ¿Qué hace la iglesia? Anunciar el Evangelio, las verdades de Jesucristo. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una columna de la iglesia y de nuestras vidas es la predicación del Evangelio. Si aquí no se predica el Evangelio, mis hermanos, pues imagínense, si aquí no se predica, si no se anuncia,
pues no hay una columna ahí que sostenga. Es necesario la proclamación del Evangelio. Otra columna, la oración. Es la comunicación con Dios, tanto individual como comunitaria, o sea, como congregación, la que fortalece nuestra relación con el Padre, con el Señor, y es la clave para la dirección y crecimiento espiritual. En Efesios 6, 18, 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está, mis hermanos. Oración acompañada de predicación. Hay dos columnas. Ahí dice: oren por mí a fin de dar a conocer con denuedo el Evangelio. Entonces debemos predicar, pero todos nosotros, mis amados hermanos, debemos orar los unos por los otros y orar para que el Señor nos hable, para que el Señor nos instruya y nos capacite y podamos predicar fielmente la palabra del Señor. Otra columna de la obra del Señor, de la iglesia de nuestras vidas, la adoración y la alabanza al Señor. La adoración y la alabanza es la expresión de amor, reverencia y gratitud a Dios. Se manifiesta en la alabanza por medio de la obediencia y la entrega total a nuestro Dios. Juan 4, 23, 24, ya casi acabo, mis hermanos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración está ligada o está condicionada a la cultura. No, ¿cierto que no? La adoración está condicionada a las filosofías. No, ¿cierto que no? ¿Está condicionada a los pensamientos o razonamientos personales? No. El Señor dijo: la hora viene y ahora es cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ya va a ser en cualquier lugar, en cualquier momento, en todo lugar podemos adorar al Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya es en espíritu y en verdad. ¿Y a dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón de los creyentes. O sea que ya lo podemos adorar en todo momento. Por eso Pablo decía: cantar con salmos, cánticos, himnos, cánticos espirituales en vuestros corazones, en espíritu y en verdad, según la palabra de Dios. Mis amados hermanos, debemos fundamentar nuestra vida y la iglesia sobre columnas, sobre fundamentos sólidos. Todos ellos están en la Biblia, en la palabra de Dios. La oración, la adoración, la comunión también, mis amados hermanos, el servicio a Dios en la iglesia, la comunión unos con los otros en amor y en paciencia. Todo eso es necesario, mis amados hermanos, para que nosotros podamos crecer en la obra del Señor. Porque es la obra del Señor, es el autor de toda la obra. Y eso tiene un orden específico. Sabemos que el Señor constituyó a unos ¿qué? Pastores, maestros, evangelistas, profetas, me falta uno, apóstoles. ¿A fin de qué? De que perfeccionar la obra, que crezcan en la obra del Señor. Ahí está claro la estructura. Y también dice, porque algunos, y se los voy a leer ya, mis hermanos, para terminar. Efesios 4, 11 y 16. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar la buena noticia de la salvación, a otros pastores, a otros maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo, no sé si ahí está en la pantalla, pero acá dice esto: este trabajo debe continuar.
hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, o sea, débiles, frágiles, ni seremos como un barco a la deriva arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Amén, mis hermanos. Ahí está la obra del Señor. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la obra que has hecho en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la obra de la iglesia, Señor. Tú tienes, Señor, todo bajo control. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que están débiles y frágiles, para que seas tú, Padre Celestial, fortaleciéndonos, animándolos, porque tú eres el que da el crecimiento, Señor, y tú eres el autor de toda la obra. Señor, que podamos edificar nuestra vida sobre las verdades absolutas expresadas en tu santa y maravillosa palabra. Que podamos, Señor, tener edificaciones sólidas en nuestro corazón para que vengan los vientos, la lluvia, Señor, y nuestra casa, nuestra fe, la doctrina, el creer en ti, nuestra esperanza no caiga, Señor. Que no bajemos las manos nunca, sino que continuemos de día en día. Padre Celestial, en este momento oramos por la iglesia, Señor. Por aquellos que vienen, Señor, por primera vez, por segunda vez. Para que seas tú, Padre Celestial, edificando, Señor, en ellos. Dándoles el crecimiento, Señor. Que seas tú, Señor, formando nuestro carácter como lo cantábamos esta mañana. Haz nuestro carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, te adoramos, te bendecimos, mi Dios. Danos el crecimiento, guárdanos, Señor. Darnos ese discernimiento para distinguir, Señor, cuando no sea una palabra que provenga de ti, sino de pensamiento humano. Ten misericordia de nosotros, Señor, que nos podemos desviar fácilmente, somos frágiles y débiles. Señor, que edifiquemos todo sobre ti, que eres el fundamento que ya ha sido puesto, la roca. Y sobre esta iglesia o en esta iglesia o nuestras vidas, ni siquiera la muerte prevalecerá, Señor. Porque tú venciste la muerte y eres nuestra roca, Señor. Padre, que ninguna circunstancia nos derribe, que ninguna circunstancia nos debilite, nos haga frágiles y nos haga desmayar y apartarnos de ti. No de esta iglesia, Señor, de ti, Señor. Porque podemos en algún momento podernos ir de esta iglesia, pero que nunca nos apartemos de ti, Señor. Que nunca nos apartemos de tu presencia, de las verdades absolutas, Señor. Haznos crecer, Señor. Haznos, Señor, cada día ser más fuertes y estar animados para ti. Que nos edifiquemos los unos a los otros como cuerpo de Cristo. Todos unidos a ti, Señor, que eres la cabeza de la iglesia. Guárdanos, protégenos del mal en nuestro camino, en todo lugar, en nuestros trabajos, en medio de nuestros hogares. Obra en las vidas de nuestros familiares, Señor. Si alguno va a salir de viaje, Padre Celestial, guárdalo, Señor. Protégelo para donde quiera que vaya. Que allí donde vaya, vaya con propósito para ti, Señor. Y que tú lo guardes, lo dirijas, Señor. Y que seas tú, Señor, viviendo y permaneciendo en su corazón. Gracias, mi Dios.